¿Cuánto tiempo nos llevaría el reunir toda la información y saber de primera mano todas las historias y todos los sucesos que han pasado a lo largo de los últimos 3000 años aproximadamente de vida, en los cuales se aglutine tanto el conocimiento como la experiencia y una serie de patrones que se repiten tanto en los grandes atletas como en las grandes fortunas, grandes empresarios, grandes referentes del mundo actual o de la era pasada, en la que una serie de patrones a nivel conductual, por su hábito, como por su manera de posicionarse en frente de la sociedad, ya bien sea en estatus, en la manera de cómo gesticular, en la manera de cómo comportarse, en la manera de pensar y por ella mismamente, en la manera de pensar y por ello mismamente en la manera de actuar y por consecuencia, obviamente, la manera en la que tienen resultados. ¿Cuánto tiempo tardaríamos realmente? La realidad es que tardaríamos prácticamente más de una vida si tuviésemos que compaginar nuestro trabajo con nuestros hobbies, con nuestro deporte, para luego sacar un rato y ponernos a estudiar eso. Pero la realidad es que hay un libro que aglutina todo esto que te he contado, e incluso mucho más. Y es por ello que hoy te voy a hablar de un libro bastante interesante en el que se llama Las 48 leyes del poder, del autor Robert Greene. Este libro, obviamente, como lo dice su propio título, aglutina a lo largo de varias páginas, de hecho, en el que ya de entrada te recomiendo que te lo leas porque me parece muy interesante y muchas de estas cosas, bajo mi punto de vista, son cosas obvias que por el mismo hecho de ser tan obvias las acabamos obviando, ¿no? Es lo obvio obviado, como dice el refrán. Y obviamente, como dice el título, son 48 leyes que determinan el poder, ¿no? Y esto viene porque el autor, Robert Greene, dedicó en su estudio que hizo en torno a 3000 años, que aglutinaba pues, los grandes referentes, grandes estrategas, grandes empresarios, personas que han logrado un hito que pues por H o por B en la sociedad actual los tenemos como referentes o los clasificamos como genios mismamente, ¿no? Personas como por ejemplo el propio Maquiavelo, personas como también podríamos decir Napoleón, que conquistó grandes tierras, personas de la alta nobleza en las cortes reales o grandes estrategas, pues ya bien sea emperadores o grandes hitos y grandes personas que hayan hecho historia a lo largo de su vida. Y es por eso mismamente que tras leerme el libro, obviamente no te voy a hablar de las 48 leyes, obviamente, pero sí es verdad que me ha gustado sacar 5 en concreto que me parecen bastante interesantes y a las cuales las he reflejado y le he dado un matiz en base a aprendizajes que o bien me han enseñado a lo largo de mi corta vida por ahora, pero también le voy a dar esa faceta plus de no solamente lo leído, sino también lo voy a corroborar con la experiencia en tesitura o logros y resultados que yo haya tenido. Así que por esa misma razón empezamos el vídeo. La primera lección que saco de este libro, que refuto muchísimo, en la que estoy muy de acuerdo, es nunca eclipses al maestro. Es decir, vamos a expandir la mente. Cuando estamos en un momento de crecimiento, es buena idea, sobre todo cuando hablamos de negocios o cuando hablamos de, por ejemplo, de escalar en una empresa, por ejemplo, el no hacer mucho ruido, porque eso probablemente a la gente que está en altos cargos miren hacia abajo, obviamente esto hay que entenderlo, ¿no? Miren hacia abajo en puestos en categoría inferior y digan, hostia, este tío, Alex, está queriendo hacer esto y a lo mejor si no me pongo las pilas, a lo mejor me echan de mi trabajo, ¿no? Al final es como enrevesarlo y pensar que esa persona al final está mirando de su postura de que yo soy una persona con hambre y de que o esa persona espabila o a mí probablemente en el cómputo de años pues vaya ganando confianza en la empresa, me vayan ascendiendo y a lo mejor llegue un momento en el que para un mismo puesto pues haya varias personas y me elijan a mí antes que a esa persona. Pero si esto lo vamos enunciando, esta persona se dará cuenta
mucho más antes de nuestra progresión y a lo mejor tienda a mal hablar de nosotros o pueda también derivar en que trate de pararnos, frenarnos, quitarnos el hambre, llevarnos por el mal camino. Ya bien sea eso o también se puede ver, se ha visto en estudios, en hechos históricos, ¿no? De, por ejemplo, incluso mafias antiguamente, tanto en el ámbito italiano como en las mafias, bueno, mafias hay en todos lados, que si tú te dabas mucho nombre rápidamente, te trataban de quitar del juego, para que antes de que cogeses tanta fuerza y no pudiesen echarte la pata encima, pues tratasen de eliminarte y sacarte del juego. Porque aquí está la frase idónea, que es que si haces sentir incómodo a una persona que está en una posición superior, esa persona al sentirse incómoda tratará de eliminarte. Por eso mismo, de hecho, saqué en conclusión de esta primera toma de contacto un aprendizaje bastante interesante en cuanto a la definición de poder, ¿no? Para mí, el poder como tal no determina el que nosotros seamos más. Es decir, no demuestra que seamos el mejor. Para mí, poder es realmente la sensación de que la gente que te rodea te vea como un líder o te vea como una persona a la que le gustaría que pasar más tiempo contigo. Para mí eso realmente es poder. Por ejemplo, en mi vida privada, en mis redes sociales y demás, pues estoy construyendo bastante marca personal sobre las finanzas, la inversión inmobiliaria y cada vez voy teniendo más auge y cada vez más gente se va queriendo alinear conmigo o quiere ser parte de mi proyecto o quiere, por ejemplo, pasar más tiempo porque le gusta mucho y coge mucha sinergia. En fin, para mí eso realmente lo que determina poder sería eso, más que simplemente tener una medalla y decir soy el número 1 y soy el mejor. Para mí eso es más falta de humildad, de otra cosa, y realmente para mí no determina tanto poder como lo otro que ya he mencionado anteriormente. Lección número 2 sería la de ocultar tus intenciones. Esta, sin embargo, está un poquito bastante ligada con la número 1 y en la que cuando tú quieres mover fichas, por ejemplo, en un tablero de ajedrez, si la gente, el rival, sabe tu jugada, se anticipa. Te puede condenar prácticamente, te bloquea. Está muy ligado con la lección número 1, pero en la lección número 2 lo que viene a decir es que cuando quieras mover, realmente no hace falta que lo vayas enunciando, ni hace falta que lo vayas plasmando, ni lo vayas, sino más bien muévete como lo hacen muchas veces como el término riqueza silenciosa o el término de un campeón que construye en silencio, en el que se mueve en silencio, construye y no anuncia para que no lo vean desde lejos, para que así, de esa manera, también provoca que no pierda tanto tiempo en alardear, sino que habla menos y actúa más. Como aprendizaje o como frase, que como bien sabéis, pues soy muy de frases, de hecho en mi libro me gusta mucho escribir frases mías y demás, en lo que le saqué, dije, es que esta frase va al juego con esta lección, y es: la gente no puede arruinar lo que no conoce. Creo que esta frase define perfectamente la segunda lección. Tercera lección que saqué del libro, que también está muy semeja, pero es que de verdad me parece algo súper importante, en la cual dice: di menos de lo necesario. Es decir, redundando en lo mismo, hablar menos. Porque al final, cuanto más hablas, también más tienes que justificarte, porque más te van a preguntar o más te van a tratar de sacarte el fallo, más te vas a tener que justificar, más energía vas a tener que gastar en justificarte, vas a perder energía, vas a perder tiempo, y para mí tiempo y energía es crucial en mi vida. Por lo tanto, a más hablas, más te expones. De hecho, cuando hablamos de negociación o hablamos de liderazgo, o hablamos de, por ejemplo, a la hora de hacer una oferta en la inversión inmobiliaria, el hecho de hacer un silencio, el silencio incomoda, el silencio marca en nuestro cerebro un patrón que rompe por completo este ruido constante que tenemos y marca mucho a la persona que tiene enfrente. De hecho, yo personalmente en mi vida, cuando yo me reúno con gente o me voy a comer,
trato de ser la persona que menos habla. Trato de escuchar más que hablar. De hecho, yo creo que biológicamente tiene por matemáticas puras, tenemos dos orejas, tenemos una boca, tenemos que escuchar más que hablar. Las matemáticas no fallan, 2-1, obviamente. Entonces, también luego cuando, por ejemplo, estoy en una mesa abierta, estoy conociendo gente y hablo menos, la gente al verme hablar menos, por lo que he podido ver, la gente luego se empieza a preguntar más sobre esa persona. Oye, fulanito, por ejemplo, Alex, en la cena hablaba muy poco y me pareció muy interesante, las 2 o 3 cositas que dijo me pareció muy interesante. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde vive? La gente se trata de enterar un poco más y le da más intriga y curiosidad a la gente que no habla tanto y le parece más interesante. De hecho, retomando de nuevo con la negociación, el silencio incomoda y el que controla esa incomodidad es el que al final controla la interacción. Es decir, el silencio manda muchas veces cuando hablamos de oratoria, cuando hablamos de negociación, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de liderazgo. El silencio incomoda, pero al final un silencio bien controlado y una incomodidad bien controlada detona y denota muchísimo el carácter y la presencia de esa persona. De hecho, como aprendizaje de esta tercera lección, saco una lección que me dio en su día un sargento que tuve de jefe y me dijo, Alex, te voy a dar un consejo para ti, no solamente en el ámbito militar, sino para toda tu vida. Cuando vayas a hablar, ten presente estas 3 cosas. Ten cuidado de lo que dices, ten cuidado de cómo lo dices y ten cuidado delante de quién lo dices. Para mí, ese día me hizo abrir la cabeza porque eso, la verdad, ese pensamiento nunca lo había tenido, pero muchas veces el mero hecho de hablar delante de una mesa que no conocemos puede denotar vertientes que realmente no sabemos el grado de profundidad al que puede llegar. Por eso, mismamente, ese aprendizaje que me dio en su día un sargento, un antiguo jefe que tuve, la verdad me lo he llevado y lo he extrapolado a todos los ámbitos de mi vida y la verdad es que me alegro con creces de haber recibido ese consejo a una edad tan núbil. Como cuarta lección de este libro, y ahora ya esto cambia un poco de parámetros, es el de proteger tu reputación como si fuera tu vida. O sea, el libro hace hincapié en que la reputación es prácticamente una manera de estatus. Al final es una carta de presentación. Tu reputación es un capital invisible. Es algo que tarda muchos años en ganarse, pero que una mala decisión o una decisión no correcta te puede arruinar directamente tu reputación y eso al final te sentencia. Es una muerte lenta pero segura. De hecho, esto lo he visto muchas veces repetidamente en la historia de gente que está construyendo algo serio, está construyendo empresas, está construyendo un legado, está construyendo una marca personal, está construyendo inversiones y por algún casual lo meten en la cárcel o está en presuntos juicios, lo empiezan a investigar, se hace público y lo meten a lo mejor en la cárcel y aunque luego corrobore que era todo mentira, ya esa persona seguramente habrá mucha gente que haya perdido la confianza de esa misma persona. Aunque, repito, todo lo que haya hecho haya sido bueno. Simplemente por el mal juicio de que lo metieron preso y de que esa persona ahora ha perdido el voto y ha perdido la confianza y por ello mismo ha perdido la reputación y con eso también habrá perdido muchísimo dinero porque al final la reputación te da esa habilidad para ir construyendo cosas gracias al apoyo y a la confianza de otras personas. Como aprendizaje, y esto me lo llevé mucho de por ejemplo, en la hora de la inversión, en las finanzas, o incluso de las redes sociales, en la que hoy en día, con las redes sociales, cualquier persona, de verdad lo digo, cualquier persona puede hacer 10.000 euros un mes. Ahora bien, haciendo las cosas mal, un mes. Pero si haces las cosas bien, lo gracioso es hacerlo de manera consecuente, de manera consecutiva y repetida en el tiempo. Porque claro, hacer una cosa, ganar 10.000 euros estafando y haciendo cosas malas, es muy fácil hacerlo durante un mes.
pero eso repetido en el tiempo no tiene sostenibilidad, no tiene cimientos, es un castillo de naipes. Eso al final se va a acabar derrumbando porque estás haciendo las cosas mal. Ahora, sin embargo, haciendo las cosas bien, igual tardas más, seguramente tardas más, pero probablemente sea mucho más sostenible y a lo largo del transcurso del tiempo tenga mucho más repercusión y mucho más beneficio que lo que empezaste haciendo mal. Y ya para acabar, como quinta lección que saqué de este libro que dejé aquí, es de ganar a través de resultados y no de solamente de hablar y de alardear y de enunciar de lo que voy a hacer. No. Ganar a través de resultados. Porque al final me di cuenta de que mucha gente, sobre todo al comienzo, porque yo levanto la mano, a mí me pasaba también, cuando yo quería empezar a invertir en propiedades con 19, 20 años, mucha gente me decía que eso era inviable, que eso no, y yo perdía mucho tiempo justificando, tratando de refutarlo, tratando de convencer a esa persona, y al final lo único que me daba cuenta era de que, claro, como me faltaban resultados porque todavía no lo estaba consiguiendo, pues gastaba mucho tiempo y gastaba mucha energía en tratar de convencer a una persona que no la iba a convencer. Pero, sin embargo, cuando he ido ganando resultados y ahora, por ejemplo, a día de hoy puedo decir abiertamente que tengo 5 pisos invertidos en alquiler, que también he comprado y reformado y vendido, que he hecho pases inmobiliarios, que he hecho gestión inmobiliaria y que, bueno, sobre todo lo que más resultados me han dado es que he comprado a mi nombre 5 pisos, 5 inmuebles para destinarlos al alquiler. Pues eso al final, mucha gente que al principio, por falta de resultados, me contradecía mucho, a día de hoy me piden consejo o simplemente se callan porque saben que al final lo he logrado y he conseguido los resultados que en su día y daba. Pero al final también entiendo la otra parte, porque a falta de resultados están diciendo que como que lo que estás diciendo está todo en el aire, pero que aquí todavía no hay resultados reales. Porque al final lo que me he dado cuenta es que cuando te muestras resultados, eso es una señal. Igual, o sea, es lo mismo que convence, te silencia crítica, o sea, mucha gente la vas a callar, literalmente, porque la vas a convencer, vas a silenciar críticas y sobre todo vas a elevar un poco también tu estatus, tu marca personal también la vas a elevar porque van a decir, Alex es una persona que lo que dice lo cumple y cada vez va ganando más autoridad y como va ganando autoridad, va ganando confianza y va ganando reputación. Y ya como frase cliché, como frase ya para cerrar el vídeo de hoy, que no quiero hacerlo muy largo, es la siguiente que la tengo aquí anotada, que dice así, que digamos, que es una frase que para mí sería el cierre del libro, pero repito nuevamente, léete el libro y déjamelo saber en los comentarios. Aprovecho para decir también dale like, te dejo abajo mis redes sociales, te dejo abajo también mi propio libro que tengo de finanzas y de inversión inmobiliaria por si te interesa. Compártele este vídeo y bueno, no me entretengo más y te digo la frase que para mí cierra ya el libro y cierra el vídeo de hoy. Dice así, el poder es un juego social. Ignorar las reglas no te hace noble, te hace vulnerable. Ojo y repito la frase, la última. El poder es un juego social. Ignorar las reglas no te hace noble, te hace vulnerable. Ahí te dejo esa frase, reflexiónala, coméntame abajo en los comentarios qué te ha parecido el libro, qué te ha parecido los aprendizajes, qué te ha parecido esta frase y como siempre espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!